Habíamos quedado en la clase pasada con el tema de la analogía de la fe, ¿sí? Y dijimos que un primer aspecto de la analogía de la fe es la tipología, ¿no? Hay misterios que son figura o tipo, dicho en griego, de otros misterios. Se llama figura o tipo en sentido estricto cuando ese misterio, al mismo tiempo que prepara al misterio por venir, lo significa de alguna manera. Es al mismo tiempo una preparación y un signo de un misterio por venir, que es plenificación o cumplimiento de ese misterio que está anticipado en el signo que es tipo o figura. Y por eso, cuando hay tipología, o se da del Antiguo Testamento respecto del Nuevo Testamento, o del Nuevo Testamento respecto de la consumación final, ¿verdad? No existe, en este segundo caso hay teólogos que distinguen dos posibles niveles de tipología, que es de las realidades del Evangelio a las realidades de la Iglesia y de las realidades de la Iglesia a las realidades celestiales de la consumación final, ¿no? Ejemplo de lo primero serían, por ejemplo, los milagros del Señor en relación con los sacramentos de la Iglesia. Así, por ejemplo, en la multiplicación de los panes se figuraría el misterio eucarístico. ¿Está claro? Ahí es del Evangelio, o sea, del tiempo de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo a la realidad de la Iglesia, la figura, ¿sí? O los milagros de resurrección como significando la resurrección del hombre a la vida de la gracia por el bautismo. O el agua y la sangre que se derraman del costado abierto del Señor en la cruz, son significados, son tipos, son figuras de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Ahí tenemos una tipología que sería de las realidades neotestamentarias a la Iglesia. ¿Está claro? Entendiendo ahí por neotestamentarias realidades del tiempo de la vida del Señor que va entre la encarnación y su ascensión a los cielos. ¿Está claro? Y después la otra tipología sería de las realidades eclesiales a la consumación final, ¿no? O sea, a la realidad escatológica. O dicho de otra manera, de la iglesia terrena a la iglesia definitiva, consumada en la gloria de Cristo. De eso habíamos dado un ejemplo, creo, en la clase pasada, que es el más claro de todos y el más abarcativo, además, porque los otros ejemplos que se pudieran dar están de alguna manera contenidos en eso, que es la liturgia terrena como figura o tipo de la liturgia celestial. Y en este sentido, el banquete eucarístico o la comunión eucarística durante la celebración litúrgica de la misa sería un tipo o signo de la comunión de los santos en el cielo, ¿no? Es una figura, ¿no? Advirtamos que el carácter de figura de ninguna manera implica que lo que es figura no sea una realidad, ¿no?
No se trata de un simbolismo desprendido de la realidad ontológica cuando se habla de tipología. Es claro esto, ¿no? Se trata de unas realidades misteriosas que significan otras realidades misteriosas, no de un mero símbolo sin realidad, que sea una pura ficción de la mente. Eso nunca es un tipo o figura. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque si se cae en un simbolismo meramente significativo, pero sin realidad, ya estamos saliendo de la noción misma de tipo o figura. ¿Se ve esto que digo? Si uno dice que el paso del Mar Rojo es un tipo o figura de la Pascua de Cristo, en cuanto paso de la muerte a la vida, o que es un símbolo o figura del bautismo del cristiano que pasa de la desgracia a la gracia de Dios por Cristo, entonces de la esclavitud del pecado a la vida verdadera de la gracia. Eso es, cuando decimos esto, queremos decir que el paso del Mar Rojo es un mero símbolo carente de realidad histórica, de ninguna manera. Si no, no sería tipo o figura, insisto en esto. La tipología se basa en un realismo ontológico. Unas realidades misteriosas, figuran, tipifican otras realidades misteriosas, más elevadas, más plenas, más perfectas. Pero la tipología es siempre analogía entre realidad y realidad. No es un puro símbolo literario. Esto contra todas las interpretaciones ahistóricas de la Sagrada Escritura, sea del Antiguo, sea del Nuevo Testamento, ¿no? Que son típicas del racionalismo que entiende que todos esos relatos son puros mitos, parten de no entender tampoco lo que es la noción clásica de mito, digámoslo de paso, son puros mitos o ficciones literarias que representan otras cosas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que no quiere decir la tipología. En ese caso no habría analogía, atención, porque la analogía es siempre entre el ser de algo y el ser de otra cosa. El ser real de una cosa y el ser real de la otra. ¿Se entiende esto? Si no hay realismo ontológico, y el realismo histórico es un presupuesto del realismo ontológico cuando se trata de realidades históricas, no hay tipología en el sentido cristiano de la expresión, como la entendieron siempre los padres de la Iglesia y como la ha entendido toda la tradición teológica durante todos los siglos y hasta el presente. Bien, sí que me quería preguntar, disculpe, Ezequiel. No, iba a decir exactamente lo que comentó después, de que esto va contra toda interpretación ahistórica de la Sagrada Escritura. Ah, sí, claro, sí, sí. Especialmente en los libros históricos de la Sagrada Escritura. Especialmente, claro, sí, 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 sí. El despojar a los libros históricos de su carácter de tales es una característica propia del racionalismo desmitizador, ¿no? Así se llama a sí mismo. Se propone la desmitologización de la escritura. Y uno de los presupuestos básicos de esa mentalidad racionalista, naturalista y degradante, no solo de la exégesis, sino de toda la religión cristiana, es que todo lo que sea de orden sobrenatural debe ser considerado como pura ficción. ¿Está claro? O sea, el presupuesto es un error que es el naturalismo. Y desde ese presupuesto erróneo parte todo el método, que no es un método, es nada más que un sistema del error. Ese método de la desmitologización de la escritura. Bien. Que lo único que supone es ausencia de fe. Nada más y nada menos que eso. Si la mente del hombre como mente racional
se niega a admitir el señorío de Dios sobre los elementos de la naturaleza, por ejemplo, que supone cualquier milagro, es porque en realidad no tiene fe bíblica en el Dios creador. Es clarísimo esto que digo, ¿no? Está desdiciendo la omnipotencia de Dios como creador sobre su criatura. Entonces no puede ni pronunciar el primer artículo del credo, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Si cualquier referencia a realidades invisibles ha de ser tomada por algo que debe ser eliminado de la escritura como mitológico en el mal sentido de la palabra, ¿no?, entonces es porque, insisto, ni siquiera pueden profesar el primer artículo del credo, ¿no? Si la intervención de un ángel o de un arcángel en los acontecimientos históricos tiene que ser considerada mito, en el sentido de algo que no tiene realidad, es porque, de nuevo, no creen en el Dios creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, ¿no? No entienden y no creen, por lo tanto, en realidad, no creen y por eso no entienden, digamos, el misterio de la creación y de la omnipotencia de Dios sobre su criatura. Y por eso el milagro les suena a cosa que hay que eliminar de la escritura. Cualquiera que crea que eso es un procedimiento de exégesis cristiana es porque ya no sabe lo que significa el nombre cristiano, ¿no? No entiende nada de nada, ya ha perdido totalmente el sentido de lo que es, hasta insisto, la fe en el Dios creador, ¿no?, y en la omnipotencia de Dios sobre su criatura. Bien. Y la disponibilidad de la criatura material, la docilidad de la criatura material respecto a la omnipotencia de Dios. Ahí viene otro problema que es lo que podríamos llamar la mentalidad inmanentista en relación con la naturaleza física, ¿no? La naturaleza física es una cosa cerrada en la que Dios no puede intervenir. Eso es puro deísmo iluminista, ¿no?, del siglo XVIII. Bien. Todos errores expresamente condenados por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Remito a la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I. Texto dogmático al que hoy día no se le presta la debida atención, cuando es probablemente el más importante de todos los documentos dogmáticos de los últimos 2 siglos, ¿sí? Porque se refiere a los errores más graves que en los últimos 2 siglos se han opuesto a la fe. Expone cuál es la verdad de la fe contra estos errores y anatematiza los errores que son incompatibles con la fe católica, como los que acabo de nombrar, ¿no? Naturalismo, racionalismo, negación de lo sobrenatural, que es el naturalismo radical, ¿no? Bien. Dejemos de lado esto. Me quedé un poco en el tema por la observación que hizo usted en coherencia con lo que yo había dicho, y vale la pena detenerse un poco a reflexionar en esto. Bien. Y la tipología tiene que ver con esto, porque la tipología, insisto, es de realidad a realidad, ¿eh? Del ser de una realidad misteriosa al ser de otro. En la tipología lo que es relación de los misterios entre sí. Es claro esto, ¿no? Relación de los misterios entre sí. Y cuando hablamos de misterio, hablamos de una realidad misteriosa, de una realidad sobrenatural. Sin embargo, la analogía de la fe no se reduce a la tipología. Yo he empezado por la tipología porque la tipología es la analogía de la fe en su forma más ampliamente presente aún en la propia Sagrada Escritura. Pero la analogía de la fe como vía teológica no se agota en la tipología. Digo presente en la Sagrada Escritura porque, como ya he dicho y en la clase pasada, y en esta volví al tema
creo, de mencionar el libro del Apocalipsis en relación con la tipología entre la liturgia terrena y la liturgia celeste, el procedimiento tipológico está en la propia escritura, ¿no? Pero la analogía de la fe no se agota allí, porque la analogía de la fe implica comparar entre sí los misterios de manera tal que el ser de un misterio ilumine el ser de otro, aunque no sean uno tipo del otro o figura del otro en el desarrollo de la historia sagrada, en el desarrollo del cumplimiento del designio de Dios en el tiempo. Hay misterios que hay que comparar entre sí porque el ser del uno ilumina el ser del otro. Vamos a poner ejemplo de esto. Un primer ejemplo lo tomamos de San Pablo, en la epístola a los Efesios. San Pablo ahí establece una analogía entre el matrimonio cristiano y la unión que hay entre Cristo y su iglesia. ¿Está claro? Cuando dice del matrimonio que es un gran misterio, un gran sacramento. Y esto lo digo haciendo alusión a la unión que hay entre Cristo y su iglesia. La unión entre el esposo y la esposa, ¿qué tiene que ver con la unión entre Cristo y su iglesia? Se trata de dos realidades misteriosas distintas, evidentemente. No es lo mismo la unión que hay entre Cristo y su iglesia y la unión entre el varón y la mujer que constituyen un matrimonio cristiano. Pero Pablo sostiene que entre los dos hay una profunda relación ¿de qué? Y la respuesta es claramente de analogía. De modo que el matrimonio cristiano es como una participación y por lo tanto signo manifestativo también de esa unión que hay entre Cristo y su iglesia. ¿Está claro esto? Son dos realidades misteriosas distintas, sí, claro que sí, estamos hablando del misterio de la iglesia y del misterio del sacramento del matrimonio. Pero un misterio ilumina el otro y permite entender características y rasgos del otro. Ahí tenemos analogía de la fe. Si entramos a analizar qué aspectos de un misterio se dan también en el otro, entre la iglesia misma y un sacramento de la iglesia como es el sacramento matrimonial, claro, primero porque es un misterio de unión, ¿no? En un caso de unión entre Cristo y los cristianos todos. Y en el otro, de unión entre un varón y una mujer. ¿Es la misma unión? No, ciertamente que no. Por eso son dos realidades esencialmente distintas, pero que tienen cierta analogía entre sí, porque esa unión, ¿cómo es? Y ahí vendría de aquí la razón de la analogía y cómo una cosa ilumina a la otra y permite entenderla, ¿no? Es una unión fundada en una mutua entrega, sin duda alguna, ¿no? Es una unión que exige un amor recíproco también. Es una unión única.
ahí está una de las razones por las que San Pablo hace hincapié en eso, ¿no? Es una unión única. Porque la unión que constituye a la iglesia es la que constituye la única iglesia de Cristo. Claro, no es entre una persona de un lado y una sola persona del otro, no, porque el conjunto de los fieles está constituido por muchas personas. Y ahí es donde la analogía empieza a ser claramente analogía, porque no se trata de lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo exactamente, claro, ni puede serlo. Porque hay otra cosa que San Pablo enfatiza, esa la dice explícitamente. Hay un cierto orden jerárquico en la unión, porque en las dos uniones hay alguien que hace de cabeza. Esto, por más que hoy sea malsonante, es lo que dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer. Eso lo dice explícitamente el apóstol, ¿no? Pero claro, una es una jerarquía en unidad de naturaleza entre el varón y la mujer, ¿no? Y la otra es una jerarquía abismal, porque es entre Cristo, verbo encarnado, y los miembros todos de la iglesia que somos personas humanas, ¿está claro? De manera tal que de nuevo lo que hay ahí es cierta analogía, y si no es analogía estamos perdidos, ¿no? No entendemos de qué se trata. Bien, he puesto un ejemplo que es tomado de la misma escritura, como un misterio. Si esforzamos la inteligencia para profundizar en su realidad, en su ser, permite de alguna manera esclarecer el otro misterio. Se iluminan mutuamente. Si uno combinase esta analogía de los misterios con la analogía del ser, porque aquí viene otro problema, ¿no? La analogía de los misterios es posible sin la analogía del ser. Y la respuesta es que no. Porque cuando analizamos un misterio en comparación con otro, es el ser de un misterio el que permite esclarecer el ser del otro. Pero para hacer analogía de un misterio con el otro, se presupone cierta analogía del ser. ¿Se entiende esto que digo? La analogia entis no coincide con la analogia fidei, pero la analogia fidei rectamente entendida presupone cierta analogia entis, sin la cual no se puede hacer adecuadamente la analogía de la fe. Vamos a poner otros ejemplos. Dije esto ¿por qué? Porque si uno entra en la analogía del ser, es obvio que el misterio esponsalicio entre el varón y la mujer, o sea, el desposorio humano, brinda un análogo en el orden del ser para la relación entre Dios y su pueblo ya en el Antiguo Testamento. Es lo que pasa en el libro de Oseas, es lo que pasa en el Cantar de los Cantares. ¿Está claro? Esa analogía tiene un largo trayecto y desemboca en la contemplación de la iglesia como esposa de Cristo. El desposorio entre Cristo y su iglesia, que es la planificación del carácter esponsal de la unión entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De nuevo, ahí sí hay un desarrollo del misterio, por lo tanto cierta tipología, si se quiere, pero también hay distinción en el ser, porque una cosa no es exactamente igual a la otra. Dejemos este ejemplo. El ejemplo era de cómo el misterio de la iglesia esposa de Cristo y el misterio del matrimonio sacramental cristiano se iluminan mutuamente. Esa era. Otro ejemplo de cómo un misterio permite iluminar otro misterio, y es el ejemplo quizá más
elevado que podemos poner de todos, es la relación que hay entre el misterio de la encarnación y el misterio de la Santísima Trinidad. La profundización de un misterio ahí permite el esclarecimiento del otro misterio. Y si uno estudia la historia de la formulación dogmática de estos misterios, eso es clarísimo. ¿Y por qué es así? Porque ambos misterios exigen análogamente que distingamos entre la esencia, sustancia o naturaleza concretas y la hipóstasis o el subsistente, es decir, el sujeto metafísico último de la naturaleza. En Jesucristo nuestro Señor reconocemos dos esencias reales, sustancias reales y concretas, dos naturalezas que son la divina y la humana. Pero una sola persona o hipóstasis que es la del Verbo que se ha hecho carne. En el misterio de la Trinidad reconocemos que Dios es una única sustancia, naturaleza o esencia real, singularísima, que no se puede partir, que no se puede multiplicar. Y esa única sustancia, naturaleza, es tres personas o hipóstasis. Los dos misterios exigen la misma distinción metafísica, si se quiere, aplicada de distinta manera, claro, porque el misterio de la Trinidad implica una sustancia que es tres personas y el misterio de la encarnación del Verbo, una única persona que es dos sustancias, ¿sí? Pero sin esa distinción metafísica es imposible alcanzar cierta inteligencia de los misterios, de ninguno de los dos, de manera tal que los dos se esclarecen mutuamente. Ese gran teólogo que se llamó Matías Joseph Scheven, autor de la obra, además de una dogmática extensa y profundísima, de esa obra destinada a la divulgación que se llama Los misterios del cristianismo, ¿no? Un teólogo alemán de mediados del siglo XIX. En los misterios del cristianismo, Scheven hace una profunda analogía, esta es una analogía fidei también, entre el misterio de la encarnación y el misterio eucarístico, y trata de explicar cómo la Eucaristía es un misterio que tiene analogías con el misterio de la encarnación, ¿sí? Se distingue esencialmente, pero al mismo tiempo guarda ciertas analogías. Y a su vez, para entender el misterio de la Eucaristía, es necesario entender cómo en ese misterio, lo mismo que en el misterio de Jesucristo Verbo encarnado, se dan características que pertenecen a la divinidad, a la naturaleza divina del Señor. Por ejemplo, que el Señor, a través del misterio eucarístico, esté presente simultáneamente Él entero en múltiples lugares. Eso guarda una clara analogía con la omnipresencia divina. ¿Se entiende? Eso es posible para la naturaleza divina, es propio de la naturaleza divina. Y lo mismo es propio de la naturaleza humana el que tenga
ubicabilidad en el lugar, que tenga que tenga cierta temporalidad, que tenga visibilidad. Todo eso son rasgos de la naturaleza humana, ¿no? ¿Está claro? Y en la Eucaristía, en el misterio de la Eucaristía, el Señor está presente de un modo que manifiesta tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Y es por eso que es un misterio análogo, dice Scheven, al misterio de la encarnación, porque en la humanidad concreta y singular de nuestro Señor Jesucristo convergen la divinidad y la humanidad en la unidad de la persona, pero de tal manera que ese Jesucristo que vemos, que los que lo vieron y experimentaron en su tiempo podían ver como un hombre localizable en el tiempo, en un lugar determinado, con acciones humanas visibles, siendo al mismo tiempo Dios, en cuanto que Dios tenía todos los atributos de la divinidad, ¿sí? Y era omnisciente, omnipotente, soberano sobre todas las cosas. E invisible en sí mismo, en su propio ser, ¿no? Y esa invisibilidad está en el fondo de la visibilidad de su naturaleza humana, como la invisibilidad de la divinidad está en el fondo de las especies eucarísticas, ¿sí? Si uno hace un ejercicio de comparación, lo estoy simplificando enormemente esto, remito a la obra de Scheven para quien quiera leerla, que es magnífica en este tema, en esta profundización que hace del misterio eucarístico por analogía con la encarnación, ¿no? La analogía arranca ¿de dónde? De que es una manera de hacerse presente el verbo encarnado en el tiempo. O sea, la realidad misma del sacramento eucarístico nos lleva a la analogía. Porque el Señor, una vez que ha partido y ha enviado junto con el Padre el Espíritu Santo en su iglesia, se sigue haciendo presente en medio de los suyos, pero de manera sacramental, ¿verdad? En la Eucaristía. Es una presencia sacramental en la que se sigue haciendo presente realmente, sustancialmente, decimos, ¿no? Como se ha enseñado siempre en el catecismo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sustancial y realmente presente por el misterio de la transubstanciación bajo las especies eucarísticas. Pero ese modo de estar presente Jesucristo en las especies eucarísticas, si queremos entenderlo, dice Scheven, nos lleva directamente al teandrismo de la encarnación, es decir, a la convergencia de la naturaleza humana y la divina en la única persona de Jesucristo. Porque ese misterio establecido por Él, instituido por Él en la última cena, ese misterio de la Eucaristía y de su presencia eucarística, que funda la posibilidad de la Iglesia de ofrecer ella el sacrificio ofrecido y consumado de una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Ese sacramento de la Eucaristía implica un modo de presencia que podemos profundizar con la inteligencia si analogamos la Eucaristía con la encarnación. Esto es todo lo que el ejemplo es clarísimo, creo, y sirve para entender qué significa en el fondo la analogía de la fe, ¿no? Cada uno de estos ejemplos que he puesto muestra cómo acá ya no hablamos de tipología, ¿se ve? No es tipo acá, sino que se trata de cómo un misterio permite profundizar la intelección de otro misterio. ¿Por qué? Y porque están vinculados en su ser, porque tienen en su ser algo de común. ¿Está claro esto? Otra analogía típica de este punto de vista, perdón, no tipológica, otra analogía que sirve como ejemplo de este otro tipo de relacionar un misterio con otro, es la constante analogía que ha hecho la tradición teológica de la Iglesia ya desde los Santos Padres entre la Iglesia y la Santísima Virgen María. El misterio de María y el misterio de la Iglesia, al ser comparados entre sí, se iluminan mutuamente.
Madre es María, madre es la Iglesia, de distintas maneras, claro que sí, pero son dos maternidades profundamente vinculadas entre sí, ambas de orden estrictamente sobrenatural, con elementos naturales asumidos en el orden sobrenatural. Son dos maternidades distintas, pero tan relacionadas una con la otra que una esclarece la otra. ¿Sí? La maternidad de María y la maternidad de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Y la maternidad de la Santísima Virgen María. Entre el misterio de María, con todos sus aspectos propios, pero que tienen como eje ese aspecto de su divina maternidad, de ser madre de Dios, y el misterio de la Iglesia, que engendra a los hijos en el Hijo, hay ciertamente analogía. Participan en su ser de aspectos que son modos distintos de darse la misma realidad misteriosa en el fondo. Adviértase que esa analogía de la fe la sugieren aquellas palabras del Señor que estaba reunido con los discípulos y entra alguien a decirle: afuera te esperan, piden verte, tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y el Señor contesta finalmente, después de preguntar quién es mi madre, mi hermano, mi hermana, dice: el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si la Iglesia es la comunidad de los que cumplen la voluntad del Padre, la Iglesia es de alguna manera también madre de Cristo, como decían antiguos teólogos, ¿no? Es madre de Cristo. ¿Por qué? Porque engendra a los Cristos con minúscula, que son los cristianos, ¿no? A los hijos en el Hijo. Engendra a Cristo en los hombres y por lo tanto también es de alguna manera madre del Cristo total, que es la Iglesia. Y María es madre de la Iglesia en otro sentido, ¿sí? De otra manera. Pero una maternidad y la otra maternidad son misterios que se iluminan entre sí, misterios de una maternidad sobrenatural, virginal y fecunda en ambos casos, para la vida eterna y para el reino de los cielos, ¿no? Bien, una maternidad ilumina el misterio de otra maternidad. Con esto he dado una serie de ejemplos que permiten entender qué es eso de la analogía de la fe, ¿no? Y creo que permiten entender también por qué he dicho que la analogía de la fe presupone algún tipo de analogía del ser. Porque en cuanto uno quiere ir más allá de la mera afirmación analógica, de la afirmación de que hay una analogía y quiere entender algo de esa relación analógica entre un misterio y el otro, tiene que profundizar en el ser del uno y en el ser del otro. Y si no se vale de nociones ontológicas de algún tipo, esa comparación resulta meramente imaginaria, ¿sí? Es una comparación de una imagen con otra imagen, pero no una comparación que pueda llegar al nivel de lo conceptual y por lo tanto de la ciencia teológica como ciencia discursiva, ¿sí? Que es lo propio de la teología, que es ciencia. De modo que estas dos formas de analogía, lejos de excluirse, se reclaman mutuamente, porque tampoco la mera analogía del ser es aceptable en la teología, porque una analogía del ser sin más es lo que hay que hacer en la teología filosófica. No tenemos otro camino ni existe otra fuente. Pero en la analogía teológica, la analogía teológico-filosófica, en la teología teológica que parte del dato revelado, no podemos desprender la analogía del ser del dato revelado mismo y por lo tanto de correlacionar entre sí los misterios. ¿Por qué podemos hacer analogía? Hasta aquí he expuesto las dos vías, ¿no? Pero ahora
planteo, y con esto terminamos esta clase, ¿por qué es posible hacer analogía del ser y analogía de los misterios? ¿Qué es lo que funda la posibilidad de una cosa y de la otra? Advirtamos que la analogía del ser supone que entender el ser de algo puede ser un punto de partida para entender el ser de otra cosa. ¿Qué es lo que posibilita eso? Y la respuesta fundamental y primaria es clarísima. Lo que posibilita eso es que todos los entes que existen, con toda su diversidad de naturaleza y con toda la riqueza de la singularidad de las sustancias concretas de cada naturaleza, con sus accidentes propios y contingentes, todos los entes creados tienen una única causa creadora, que es el único Dios. Y por lo tanto todos forman una unidad en orden. Unidad en orden que es el universo creado. O para decirlo con una expresión griega, el cosmos de las criaturas. Y el ser de las criaturas, por diversas que sean entre sí, es en última instancia participación del ser infinitamente perfecto que es Dios, y lo es de manera tal que todas las cosas antes de existir existen en la inteligencia divina, o en eso que se llama, con término escolástico, arte eterno, y que San Agustín llamó las razones eternas. El ejemplarismo universal aplicado a la creación es lo que permite entender por qué todas las cosas, siendo participaciones de la infinita sabiduría de Dios, encierran entre sí razones analógicas. ¿Se advierte esto? Porque hay una unidad de fondo en el ser de las cosas, y esa unidad la encuentran últimamente en su único creador y Señor. ¿Y qué pasa con los misterios sobrenaturales en relación con lo natural? Y lo mismo, porque las realidades sobrenaturales y las realidades naturales, como enseña siempre la Iglesia, no se contradicen entre sí. Y no se contradicen entre sí porque tienen un mismo y único autor. Lejos de contradecirse entre sí, al proceder de una misma y única fuente, pueden tener analogías entre sí, y ciertamente que sí. Y las realidades naturales con las otras realidades naturales pertenecen a una unidad también, por supuesto, a la unidad del designio divino. Ese designio en realidad es la unidad suprema, porque contiene la creación entera con todo su orden, como un instrumento del reino de Dios, que es el fin de toda la creación. Por lo tanto, si uno considera que los misterios están concatenados entre sí, ligados entre sí, vinculados entre sí por la infinita sabiduría de Dios en orden al último fin, es claro que esos misterios tendrán resonancias analógicas entre sí y unos permitirán profundizar la inteligencia de los otros, es decir, se esclarecen mutuamente porque todos forman parte de un mismo y único designio eterno y sapientísimo. Y por lo tanto, son todos ellos inteligibles en el fondo, y su inteligibilidad no es separada, sino que la inteligibilidad de un misterio está en correlación con la inteligibilidad de los otros misterios. Eso es
el designio de Dios, ¿verdad? Que le da unidad a toda la realidad natural y sobrenatural creada y le da unidad dentro de esa totalidad al orden natural de las criaturas, que en alguna medida puede ser captado ya por la razón humana. Se advierte. Con esto, que está a su vez participación finita, limitada de esa inteligencia infinitamente perfecta que es la de Dios. Por eso la inteligencia humana es capax Dei, porque es capaz antes del ser de las cosas, ¿no? Si no, no sería inteligencia. No sería auténtica participación de la inteligencia divina. ¿Es capaz de ser las cosas de modo infinitamente perfecto? No, porque entonces no sería criatura, no sería una inteligencia creada. Ni la inteligencia del ángel ni la inteligencia del hombre son la inteligencia divina, porque tanto la angélica como la humana son inteligencias creadas y por lo tanto finitas, limitadas, impotentes de suyo para alcanzar los misterios sobrenaturales estrictamente dichos, sea la humana, sea la angélica. Misterios que solamente pueden conocer por revelación. Pero la fe permite que esos misterios sean conocidos por unos y otros de manera limitada, pero auténtica. Y esa intelección de los misterios, que se da, por supuesto, de modo distinto en los ángeles y en los hombres, permite entender el conjunto de la realidad mucho más elevadamente que si los entendieran por su propia naturaleza solamente, es decir, si los entendieran según la capacidad intrínseca a su inteligencia creada. Con esto quiere significar otra cosa de la doble analogía. La doble analogía teológica presupone siempre la fe. Habitamos que estamos dentro de un mismo párrafo que empieza como: la razón, iluminada por la fe, alcanza, dándoselo a Dios, cuando busca, cuidadosa, piadosa y sobriamente, cierta intelección y muy fructuosa de los misterios. Ora por la analogía con las cosas realmente, naturalmente conocidas, ora por comparación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. Cuando decimos con el fin último del hombre, que es lo único que me queda por explicar, ¿no? ¿Por qué y con el fin último del hombre? He dado esta explicación del trasfondo que permite entender por qué se da la analogía, porque ahí se ve claramente en qué sentido se dice en este texto y con el fin último. ¿Por qué hay que comparar los misterios entre sí y con el fin último? Y porque el fin es la causa de las causas, ¿sí? Y por lo tanto, comparar con el fin último es comparar con aquello a lo que se ordenan todos los misterios. ¿Se advierte? Y todas las realidades creadas. Y aquello a lo que se ordenan, el fin último al que se ordenan, es un horizonte último de inteligibilidad. Si no comparamos las cosas con el fin último, en el fondo no las entendemos. Es claro esto. Nos queda sin captar su significado final. Nos queda sin captar su ordenamiento teleológico. Nos queda sin captar aquello para lo cual en última instancia existen y son lo que son. Por lo tanto, el llevar la intelección teológica a la comparación de los misterios entre sí y con el fin último de toda la creación, es llevarlas al horizonte, como he dicho, final, es decir, al horizonte en el cual adquieren su última. Pero ese fin último, adviértase,
considerado objetivamente, no es otro que Dios mismo. ¿Está claro? ¿Es la gloria final de Dios o es el estado final de toda la creación como glorificación última de Dios? Y sin comparar las realidades todas de los misterios con ese fin último, no entendemos nada, ¿no? Por eso, adviértase que la economía entera nos remite siempre al último fin. Desde la creación, consideran todos sus misterios, toda la economía nos remite al último fin, que es la gloria final de Cristo, y por Cristo, con él y en él, al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Si no nos remitimos a la gloria final de la Santísima Trinidad y a la Santísima Trinidad en sí misma, no tenemos el horizonte último de la intelección teológica. Con lo cual hago un apartado de carácter crítico y apologético a la vez, que es el siguiente. Cualquier presunta teología que se encierre en el horizonte temporal y pretenda entender las cosas últimamente por comparación con lo temporal, es cualquier cosa menos auténtica teología cristiana. ¿Está claro lo que digo? En la medida en que pierde la relación con el último fin, deja de ser intelección teológica. Se transforma en cualquier otra cosa. Sí, dígame, si usted me quería hacer una pregunta o alguna observación. Dele. No, nada más avisar, ya nos quedan 7 minutos. Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que con lo que ya habíamos dicho ya se ha quedado entendido en qué consiste esta doble vía, que no es invento alguno del Concilio Vaticano I. Aquí el Concilio Vaticano I está recogiendo una tradición que para ese entonces es mucho más que milenaria, ¿sí? Es la tradición de toda la teología, desde la teología que está incluida en la Sagrada Escritura hasta los desarrollos más recientes de la auténtica teología tradicional, pasando por toda la teología patrística y escolástica. ¿Está claro? Es toda la teología de la Iglesia la que ha seguido esa doble vía. El concilio no hace más que declararlo, ponerlo de manifiesto, ¿no? Y hacer hincapié en que esa doble vía es una vía analógica. Lo que yo he tratado de hacer es explicar esa doble vía, no solo exponiendo brevemente en qué consiste cada una, sino tratando de mostrar cuál es el fundamento de esa doble vía analógica, ¿no? Tanto de la analogia entis como de la analogia fidei, que es en última instancia un fundamento propio de la fe cristiana. ¿Está claro? La analogía del ente la puede entender también la inteligencia humana como inteligencia filosófica. Pero si la entendemos como analogía teológica, la analogía del ente tiene que ver ya con la relación entre lo natural y lo sobrenatural, que solamente podemos captar y entender a la luz de la fe. Y lo mismo la analogía de la comparación de los misterios entre sí con el fin último del hombre, o sea, la analogia fidei, que sin el dato de fe es ininteligible en sí misma y es ininteligible en su fundamento. Por eso están puestas en un texto que es propiamente magisterial y está enseñando algo que está ligado esencialmente a la fe cristiana, ¿sí? Porque rechazar cualquiera de esas vías es rechazar algo
que es dato de fe. Rechazar que sea posible cierta intelección de los misterios por la analogía del ser o por la analogía de la fe implica un rechazo de elementos fundamentales de la fe cristiana. Esto es lo que hay que advertir. Bien. Nos queda una sola expresión por esclarecer de toda esta primera parte de lo que dice el texto del Vaticano I, en el párrafo sobre la inteligencia teológica. La segunda parte la vamos a explicar en una sola clase y brevemente, que es la que hace hincapié que la intelección de los misterios no anula la misteriosidad del misterio. Lo que hace es profundizar su intelección, pero no reduciendo el misterio a un cálculo puramente racional. Esa segunda parte la explicamos en otra clase, pero la próxima vamos a dedicarnos a una expresión que recordé hace un momento al enunciar todo el texto, que es eso de alcanza cierta intelección o cierta inteligencia y muy fructuosa. ¿Qué quiere decir el concilio cuando dice que esa inteligencia de los misterios es muy fructuosa? En realidad, el latín dice fructuosísima. ¿Sí? Más que muy fructuosa, habría que decir sumamente fructuosa. ¿Está claro? Es un superlativo, no es un mero muy, sino un extraordinariamente, sumamente fructuosa. ¿A qué fruto se refiere? ¿Es fructuosa en qué? ¿Qué frutos da? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? ¿Está claro? Eso es algo que tenemos que explicar por lo menos brevemente. Porque sería dar a entender qué importancia tiene esa cierta inteligencia de los misterios que puede alcanzar la razón iluminada por la fe, ¿no? Sería contestar esa pregunta recurrente y a veces hecha a lo Poncio Pilato, ¿no? Esa pregunta que, ¿y qué es la verdad? Decía el funcionario imperial ante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando oyó aquello de, yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ciertamente no podemos saber con qué intención hizo Pilato la pregunta, ¿no? Ni con qué ánimo. Pero muchos exégetas entienden que es una pregunta hecha desde una actitud más bien escéptica, como diciendo, ¿de qué me habla este hombre? ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿De qué me habla? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Bien. Y a veces se pregunta, ¿y para qué sirve eso? ¿No? La razón y la fe puede alcanzar cierta intelección de los misterios. ¿Y eso para qué sirve? Que a veces la pregunta no es una pregunta, es un comentario, como diciendo, sí, y eso puede que exista, pero ¿y para qué sirve? ¿De qué sirve eso? ¿Qué utilidad tiene? ¿A quién le hace bien? ¿Sirve de algo? Es una cosa ahí para que se entretenga algún desocupado algún momento de su vida, ¿no? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Pues bien, el Concilio Vaticano I solemnemente enuncia esta verdad. Es posible cierta inteligencia y muy fructuosa de los misterios. La próxima trataremos de ver a qué frutos se refiere y en orden a qué son esos frutos, ¿no? Porque si es una inteligencia muy fructuosa, lo que está diciendo el concilio es que esa cierta inteligencia que hay que procurar, que hay que buscar, es algo sumamente importante en la vida de la iglesia y fecundo en la vida de la iglesia, porque da mucho fruto. Se advierte, es fructuosísima, fructuosísima. Bien, por eso es algo en lo que vale la pena detenerse.
porque a veces hoy día, y justamente ayer, hablando con alguien que asistió a una clase que yo di ayer a la tarde, después de la clase ese joven me decía que él acudía a una parroquia hace años y que a partir de cierto momento dejó de haber reuniones de formación que antes había. Porque a partir de cierto momento pareció que eso ya no tenía importancia alguna. ¿A cuento de qué? Pierde la importancia la formación intelectual de los cristianos en una parroquia. Quiere decir que eso no sirve para nada, no tiene fruto alguno. Bien. Lo que en realidad hay que preguntarse es si cristianamente cabe pensar eso. Y si uno entiende en serio las palabras del Concilio Vaticano I, la respuesta es que no cabe. ¿Sí? Bien. Pero que hay cierto desprestigio de eso, no cabe la menor duda. ¿Sí? Sí. Bien. Dejamos aquí. Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Deo gratias, gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. María Santísima, ora pro nobis, in Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.